Esta es la historia del viejo enterrador de la comarca. Pues él no tiene nada de importancia para grabarla. La única importancia que tiene, que yo me siento muy orgulloso, que fuimos los primeros en hacer las grabaciones de las personas. Y tuvimos la valentía, si se puede decir, de irnos para Santa Marta y Barranquilla con 5 vendedores a cuenta nuestra para que grabaran todos los programas que estábamos viendo en con la historia de nuestras vidas. Formando, ¿no? Pues en lo que teníamos en ese entonces, que era una camarita casi de juguetes. Con eso lo grabamos el video y grabamos todas las conferencias de ese entonces que estaban hablando sobre la enfermedad de las aves. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces hicieron un grabado muy bonito, cómo se podían curar y cómo podían tener la gallina que pusiera 22 huevos diarios. Era una máquina de poner huevos. Eso lo hicimos en una grabación que después se vendió a las personas que tenían gallinero con gran éxito. Lástima, yo creo que de eso no quedó nada, pero realmente hubiera sido interesante haber guardado ese documental. La historia mía de niño no Sí. tiene nada de importancia. Yo recuerdo que, nada, que me regalaban juguetes muy finos en ese entonces que te eran traídos todos del Japón. Y yo se lo prestaba a mis amigos y mis amigos quedaban muy agradecidos de que yo les gustara, les permitiera jugar. Y era un juguete, era un trompo que nosotros poníamos allá, venía ese trompo, revolaba ahí el cuadro en la casa. Ese era el juguete más fino. Luego vinieron los juguetes bélicos, es decir, las pistolas. Se nos- los juguetes nos permitían disparar de una escopeta y sonaba con pólvora. Uno ponía un pedazo de pólvora en el gatillo y disparaba. Entonces, esa era la diversión que después empezaron a prohibirnos que no, que usáramos ese tipo de juguetes bélicos. Pero nosotros los preferíamos siempre y le poníamos, como te digo, un pedacito de pólvora en el gatillo. Entonces, al disparar, pegaba pegaba en la pólvora y eso podía ser peligroso porque podía explotar
la escopeta, pero era una cosa muy rudimentaria. Ah, sí, cómo no. Mi anciana padre, mi papá era orgulloso de sus hijos y le decía a mi mamá, mire que este niño, qué inteligente es. Y porque mire cómo sabe ya manejar el radio. Mira, ya lo prende, lo apaga y busca la emisora. ¡Qué maravilla! Ese muchacho, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es de inteligente? Y entonces yo lo oía y me sentía también orgulloso. Se me inflamaban los cachetes de felicidad de saber que mi papá estaba admirando las grandes capacidades de su hijo, que sabía aprender y apagar el radio y buscar la emisora que era solamente una emisora, la emisora La Voz de Colombia, que transmitía desde Medellín, La Voz de Colombia. Nosotros escuchamos una novela de un chino que se llama Juan, ¿cómo decía? Muy interesante, decía el chino, y era el que descubría los misterios que estaban ocurriendo. Entonces, nosotros a veces adivinar en qué consistía el capítulo, nos hinchaba el pecho de alegría y de saber cómo nos estaban admirando lo inteligente que éramos. Yo me fui a la edad de 12 años. Me fui a Bogotá por primera vez en el año 42. Y recuerdo mucho un episodio que el chofer que nos llevaba me mostraba orgullosos por dónde iba a pasar el túnel de la línea. Y decía, va a pasar por esta loma, así, y llega y nos vamos a ahorrar más de media hora de camino con el túnel. Y ese túnel va a durar en construcción, ya están los planos, está todo. Entonces, en 2 años tendremos el túnel. La diferencia fue que se demoró 42 años. Pero de todas maneras se hizo. Porque empezó a hablar en el año 42 del túnel. Y cuando lo terminamos ahora en ¿qué estamos? ¿En qué año estamos? 2021, 2021. ¿Cómo le parece? Ahí se terminó. Que yo he querido mucho ir con Albeiro, que él estuvo trabajando allí y nos gustaría, lo va a mostrar cómo se hizo el túnel, porque realmente no es un solo túnel, son varios, mientras unos llegan de Calarcá y otros llegan a Cajamarca, entonces en cierto punto se unen todos. Me gustaría conocer eso, pero estamos muy pendejos y muy viejos todavía a esas cosas. A Irma. A mi Irma la conocí cuando yo llegué de Bogotá a Buga, que era donde se había pasado mi familia, se había venido de vivir de Sevilla a Buga. Se había tenido que trasladar a Buga, que era un clima mejor para mi papá, que los afectaba mucho el frío de Sevilla.
Entonces se vinieron a vivir a Buga. Y cuando yo regresé de Bogotá a estudiar, llegué entonces a Buga. Y un compañero mío en Buga era mi compañero de colegio y de pupitre. Entonces, cuando él supo que yo venía a Buga, me dijo, te voy a mandar una carta para que le lleves una carta a mi papá y a mi mamá y a mis tías para que primero los conozcas y segundo, pues te sirva de presentación. Entonces yo me vine con esa carta y llegué acá a Buga y le dije a Fanny, le conté que yo traía una carta para esa familia y ahí Fanny vio, claro, y es un amigo mío ya, mucho, claro, vamos esta tarde. Y esa tarde llegamos, estando allí, llegó Irma. Y ahí la conocí y desde ahí quedé prendado de ella y ahí seguimos mucho tiempo visitándola. Entonces yo terminé de novio con ella y terminé casado, pero ella quién sabe qué polvo me echó ahí raro. Pero algún complique me hizo porque me dejó de las 4. Yo no me acuerdo hoy, pero eran muchos años ya, hasta que Irma me dijo, bueno, me paga las prestaciones de casa, usted verá. Entonces yo hice las cuentas y me salía más barato casarme. Yo duré como 8 años de novio. Cuando nos casamos teníamos algo así como 7 u 8 años de novios. Pues la boda fue muy sencilla porque Irma estaba de luto de su papá, de la mamá. Acaba de morir la mamá hacía menos de un año, tenía 6 o 7 meses, porque Irma quedó sola. Y entonces Irma que tuvo que ir a vivir a la casa de un tío, de Rómulo. Es dijo, usted Irma no, como ella quedaba sola, se había muerto el papá, la mamá, los tíos, no tenía hermanos. Entonces su tío Rómulo dijo, se va a vivir a mi casa. Y allá estuve viviendo con las primas, Julia y Matilde. Y a él la acogieron muy bien. Entonces, como ella estaba ya solita, más o menos hacía 8 meses que había muerto la mamá, entonces se hizo la boda, como le digo, muy sencilla. Apenas asistieron la familia, mi, mi papá y mi mamá, y Fanny y Gilberto, que fueron los padrinos de boda. Entonces nos casamos, eso, y nos fuimos en luna de miel a Medellín. Pero era una cosa muy sencilla, muy de mucho, porque en esa época se respetaba mucho esas cosas. Entonces nos fuimos de luna de miel a Medellín, pero con todo, con mucho respeto por la muerte de la mamá de Irma, que decía poco había muerto. Ah, sí, claro. Ella se casó de negro, todo de negro, hasta los pies vestida, porque estaba de luto.
Entonces todo fue muy sencillo. A la casa no fueron sino los parientes y de parte mía eran Gilberto y Fanny, que eran los padrinos de la boda. Y por la parte de Irma eran los tíos, que eran Rómulo y la señora. ¿Cómo es que se llamaba? Ya usted, se me olvidó. Llamaban de los padrinos eran Rómulo y ya se me olvidó el nombre. Pues no, en realidad ninguna, como te digo, era una cosa que era casi pecado, pues ir a casarse. Bueno, entonces, pero como Irma estaba con los tíos, eh, no, la ceremonia fue en la casa, la familia, estrictamente la familia, y luego nosotros viajamos a Medellín, donde estaban Salvador Arango, unos buenos amigos nuestros, y allá fuimos a Medellín, con ellos pasamos la mayoría de los 6 días que estuvimos allá, atendiéndonos ellos a nosotros, y llevándonos a todas partes, a donde estaban las partes principales de Medellín, donde eran las partes de conocer. Total que fueron 6 días muy, muy agradables con ellos, que eran de Medellín y que nosotros habíamos conocido en Buga, cuando Irma era la ayudante de Salvador, que era odontólogo. Entonces, ella era la secretaria de Irma. En esa época yo trabajaba en qué era. En la granja. Yo estaba trabajando en la granja de Buga. Era profesor ahí de frutales. Yo era el que dirigía esa parte ahí en Buga, en la granja. Entonces, ahí estuve, no mucho, tal vez 5 o 6 meses, porque después estaba en la época de la violencia tremenda y de los liberales contra los conservadores, que no se podían ver. Entonces, a mí me acusaron de que era liberal y entonces me votaron ya. Me sacaron del puesto. Entonces me nombraron y ahí, de todas maneras, me sacaron de ahí, pero el doctor Camilo Cabal, que era el primo de Irma, hizo caso omiso de lo que decían contra mí, que era liberal, y me nombraron contador de la granja de Palmira. Yo no sabía ni qué era el premio, ni qué era el libro mayor, que el mayor es el más grande, no. Entonces me nombraron ahí. Yo no tenía ni idea. Pero resulta que entonces había un secretario que yo vi que era el que sabía en eso. Entonces, como a la semana siguiente lo invité a que nos tomáramos unos tragos. Entonces yo le dije, vea, a mí me nombraron ahí porque mi mujer es primo es primo del ministro. Entonces ahí permaneceré
Mientras él esté, ahí estaré yo, así les guste o no les guste. Entonces yo necesito que usted me ayude. Y me dijo ese secretario, vea, señor Gómez, todas las personas que vienen a ocupar el puesto que tiene usted ahora, vienen sin saber nada. Pero se las dan que saben mucho y vienen a hacer reformas y cosas. Usted, que tuvo la franqueza de confesarme que no tenía ni idea en quién estaba parado, que esté tranquilo que yo le hago todo lo que usted diga. Y así fue. Y yo llegué al poco tiempo de estar ahí, me llegó una carta de felicitación por lo bien que presentaban los informes. Entonces yo traje esa carta y le dije al secretario, yo no me acuerdo cómo llamaba. Vea, esta carta es para usted. Léala y recíbala como si fuera para usted, porque usted es el que me ha hecho todo esto. Entonces luego, cuando yo ya me vine en Palmira, fue cuando mi papá nos llamó para que le ayudáramos en un almacén que iba a comprar y que nos puso a trabajar allá nosotros. Entonces yo llamé a Jaime, que era el secretario de ese momento del ministerio. Dije a Jaime Fernández, le dije, si vas a nombrar un reemplazo, este es el reemplazo, que es el que más sabe de todo eso. Y yo, ¿tú lo recomiendas? Le dije, plenamente. Entonces, cuando llegó el telegrama, yo nombrando a ese señor, al secretario mío, entonces le dije, vea, esto es en homenaje a que usted me ayudó. Yo lo voy a servir ahora. Acaban de nombrarlo a usted secretario del ministerio. Y entonces yo me iré ya para Buga con Irma a atender ese negocio que mi papá había comprado para nosotros. No, no, sí, ya había nacido, claro, claro. Carlos ya había nacido, que no había nacido era Piedad, eras tú. Que nacieron mucho después. Cuando ya yo me fui para Bogotá ¿a qué fui yo fui a Bogotá? Yo me fui para Bogotá a vender seguros. Ya, pero entonces cuando nos fuimos para Bogotá, tú, Piedad, habían nacido hacía 2 meses. Pero nos fuimos todos, nos fuimos Carlos y, y Pía, que eran nuestros hijos que teníamos. Y estando en Bogotá nacieron ya Yolanda y Estela. La experiencia del almacén fue muy corta. Nosotros nos fuimos a vivir a Buga ya con el almacén que había comprado mi papá y empezamos a trabajar con él en el almacén. Ahí estuvimos, yo no recuerdo cuánto, pero creo que eran 2 años. Pero los 2 años el almacén se incendió porque enseguida del almacén había una droguería. En el mismo bloque de las casas ahí vivía, estaba el almacén y ahí se incendió. Entonces
A mí me pagaron el seguro, que tenían, el almacén pues tenía seguro. Me pagaron el seguro, entonces dije, voy a montar un almacén muy bonito, bien hecho aquí. Entonces yo fui y monté el almacén, muy lindo. Hay fotos ahí de eso, con vitrinas muy bonitas, con su surtido completo, nuevecito todo. Y vea usted cómo era cómo era el comercio, o cómo es el comercio. Resulta que ese almacén, por ejemplo, aquí en Diagonal, donde está la señora, donde está ¿cómo se llama? La señora, hombre, ahí al frente, a todo el frente, ahí monté el almacén. Y dije, bueno, pues aquí me va a ir muy bien porque está el almacén en el mismo sitio. Había, por ejemplo, ahí donde está la señora, hombre, Elvia, no. Hombre, aquí era la tienda, ¿cómo se llama? Judy. Ahí estaba, sí, ahí enseguida eso, le monté el almacén. Y vea usted que ese almacén, con todo el surtido nuevo, nuevecito, todos los almacenes bonitos, todas las vitrinas y todo, no entraba nadie. Y al punto de que llegó un momento que me quebré. Y fue imposible resistir un año, bueno, ya vendiendo, comiéndome el capital. Entonces, ante eso, pues yo resolví irme para Bogotá, ya a olvidarme de los zapatos, porque no tenía ya plata, porque ese negocio, de ello, lo que es el comercio, ahí no entraba nadie. Por ejemplo, el almacén lo montamos, digamos, que es donde está ahora la tienda. Sí. Es decir, enseguida estaba el almacén nuestro. Y ahí no iba nadie. Pero nadie. A pesar de tener todo el surtido nuevecitico, porque me han pagado el seguro, las vitrinas nuevas, el surtido nuevo. No entraba nadie. Eso fue con la plata de la lotería, con le compré yo la parte a mi papá, la parte de él, se la compré. Entonces yo me quedó a irme yo el almacén solo. Ahí estuve. Ahí íbamos muy bien hasta el incendio. Como te digo, después del incendio, que llevamos todo el surtido nuevecito, todos los últimos modelos, todo, y resulta que ya no iba nadie. Pero nadie. De pasar un mes sin que entrara una sola persona. Esos son los misterios del comercio. Que uno no entendía eso, que donde estábamos primero, que como te digo, donde estaba en la tienda, era el almacén nuestro. Y cuando vino el incendio, nos montamos enseguida. Y resulta que ya no iba nadie, no entraba nadie. Hasta el punto que ya dijimos, no, ya no podemos resistir un día más y a cambiar de trabajo. La lotería fue muy sencillo. La lotería fue que un día llegué yo al Banco de Colombia a hacer la consignación del día del almacén. Y entonces
llegó un lotero, estando ahí me llamaron del banco, y yo, aquí le llegó una plata a usted de Barichara. Entonces era un dinero que ya yo le había servido de fiador a un amigo mío, a Valentín Gómez. Y resulta que él se fue y no pagó esa cuenta y esa cuenta me tocó pagarla a mí. Y 2 o 3 años después me llamó él, dijo, te habla Julano, estoy en Barichara, pero voy para Buga. Pero te cuento que la plata que te debía te la estoy mandando para Bogotá en este momento. Entonces yo recibí los 2.000 pesos, eran los 200, sí, creo que eran 200 pesos. Seguramente eran 2.000 pesos, algo así. Entonces yo fui al banco y allá estaba la plata que me había mandado Valentín. Entonces en eso llegó un lotero y me ofreció la lotería, como él siempre me la ofrecía porque yo era un comprador permanente. Y dije, pues me acabo de ganar 2.000 pesos. ¿Qué tienes? Y yo, tengo en dos. Dije, vendan en dos. Y me vendió en dos la fracción de lotería y eso fue la que me gané. No, pero primero nació Carlos. Pero nosotros llevábamos como 5 años sin hijos. Y de pronto, sin hacernos ningún tratamiento ni nada, la verdad fue que nació Carlos. Entonces fue que ya nosotros teníamos el almacén que ya era nuestro. Estábamos vendiendo ahí, atendiendo ese negocio. Y nació Carlos. Y estuvo como a los 2 años, año y medio, naciste tú. Pía, fue Pía. Nació Pía. Entonces, no me recuerdo cuál fue la razón, nos fuimos a vivir a Bogotá y entonces, pero Pía en ese entonces tenía 2 meses. Y yo recuerdo que llegamos a Bogotá y entonces ella jugaba en un cajón vendiendo aguacates. Que vendía aguacates ahí en ese cajón y ahí me metía a la niña, a Pía, le digo, a Yolanda la vendía y decía que vendía aguacates y ella me metía a Yolanda en un cajón. Pero ahí se duró poco porque, como te digo, de ahí viajamos a Bogotá y ahí nos quedamos ya más de 15 años. Cuando ya regresamos otra vez a Bogotá, que fue cuando entonces, donde yo trabajaba, me ofrecieron que por qué no habrían una oficina en Cali y que yo la manejara. Entonces yo la acepté en ese momento, pero resulta que no, ahí me fue muy mal en Cali. Yo ahí no tenía amigos, los amigos míos ya no estaban ahí. Y me fue muy mal. Hasta el punto, al poco tiempo, el presidente de la compañía, yo le renuncié.
Y el presidente de la compañía, el Jaime Caballero, que me tenía a mí mucha estimación, me dijo, he venido a llevármelo a usted para Bogotá. De la mañana, que arrancaba de Ibagué, recorría toda la sabana, todo el día, hasta las 5 de la tarde, que llegaba a Bogotá en tren. Y ya yo, ya cogía un taxi y lo llevaba a la pensión donde iba. Yo me fui a llegar, primero llegué a la casa donde estaban viviendo Gilberto, porque ya Chanes estaba graduado, estaba viviendo en Armenia. Gilberto me llevó a mí a esa pensión y ahí estuve dos días hasta que abrieron la academia militar, que fue donde yo llegué a estudiar. Ahí estuve los 6 años de bachillerato. No, pues era amigo de elementarias, ¿no? Poder, por ejemplo, para yo poder hablar con mi papá y mi mamá, los tenía que citar 2 días antes, tal día los voy a llamar a tal hora al teléfono. Entonces mi papá estaban pendientes, mi mamá se hacía peinar. Divinamente, quedaba muy bonita para poder ir a hablar con nosotros por teléfono. Entonces hablábamos en saludo fuera y pero eso no duraba más de 2 o 3 minutos que podíamos hablar con ellos porque era muy costoso. Entonces nos saludábamos y, y ya listo. Pero ya entonces todo el pueblo de Sevilla se enteraba que don Antonio y doña Matilde habían hablado con los hijos de Bogotá. Había 2 periódicos. En uno era el Diario del Pacífico, que era el periódico conservador, y el otro era el periódico Relator, que era el periódico liberal. Pero a poco tiempo, el Relator suspendió la emisión porque no tenía mucho acogida el periódico, no por lo liberal, ¿no? Sino porque realmente quien daba las noticias importantes era el Diario del Pacífico. La verdad que ese es el periódico que nosotros leíamos. Relator se leía también otro periódico, La Patria, de Manizales. Creo que todavía circula. Sí, La Patria de Manizales era el periódico que se leía en la casa todos los santos días. Y Relator se estuvo leyendo mientras circuló, pero como usted decía, el Relator se tuvo que suspender la, la edición, que no tenía propaganda, en fin, no funcionó. Seguimos leyendo el periódico de Manizales, se llamaba La Patria, o se llama La Patria. Ahí es donde leíamos las noticias importantes. Luego vino El Tiempo. Entonces en la casa habían 2 suscripciones, El Tiempo y La Patria.
No, la Primera Guerra no, a mí no me tocó, pues estaba muy niño, yo no me acuerdo. Vino ya, fue la Segunda Guerra Mundial, con todos sus horrores, sí. Vino la guerra, y entonces vinieron las partidarios de uno y otro. Fue cuando Eduardo Santos lanzó la consigna diciendo: podemos ser neutrales, pero no indiferentes, porque el López, que era la otra ala del liberalismo, apoyaba en parte, en cierta forma, apoyaba a las tropas de Adolfo Hitler. Entonces, cuando vino, se tuvieron que venir de España los padres de los padres, no, los sobrinos o los nietos de Eduardo Santos se vinieron tuvieron que salir de España, vinieron a vivir a Colombia, y entonces ahí estuvo en Colombia. Vino a pasar en el tiempo el cuñado del doctor Eduardo Santos, era don Doroteo González. Ahí fue donde yo conocí a Rafael González Pacheco, y pues ya muy pequeño era a Pacheco. Pero yo fui realmente buen amigo fue de Rafael. Rafael vive hoy, es médico, está en España. Pero entonces don Doroteo se vino a manejar la parte económica del tiempo. Entonces él era la parte importante del tiempo, que era el doctor Eduardo Santos, pues quien dirigía el periódico era un pariente no muy cercano de los Santos, y ahí funcionó el periódico toda la vida, hasta hoy. Fue radical. Uno, para ejemplo, viajar a Bogotá gastaba 3 días. Una parte de venía, por ejemplo, para yo viajar de Bogotá a Bogotá tenía que venirme un día a Armenia. Venía de Sevilla. Venía en carro o en ferrocarril a Armenia. Ahí dormía. Al día siguiente uno se levantaba a las 7 de la mañana y porque a las 8 de la mañana salía el tren para Bogotá. Y demoraba un día. Uno salía ya a las 7:30, 8 de la mañana, y llegaba a las 5:30 de la tarde a Bogotá, en tren. Me acuerdo que en el camino había muchas estaciones. Cada una de esas estaciones vendían algo especial. En Girardot, por ejemplo, vendía una gallina. En otro pueblo vendían las ciruelas, en otra parte en fin, así distintas cosas. Y uno iba comprando por el camino esas cosas, hasta llegar a Bogotá.
a las 5:30 o 6 de la tarde arribaba el tren a Bogotá, después de viajar todo el día. Y de ahí se desplazaba por donde iba a permanecer. Nosotros llegábamos y al segundo día nos tocaba ir cuando yo al segundo día nos tocaba ir a la academia militar, que era donde iba yo a estudiar. Y ahí duramos 5 años, ya, haciendo esos viajes. No siempre hacía los viajes, pero yo ya los 3 últimos años, yo no me moví de Bogotá. Yo ya no iba al pueblo, decía que voy a hacer a Sevilla. Me quedaba en Bogotá. Y mi papá, siempre muy querido, me pagaba la estada mía en Bogotá con tranquilidad, que yo pagara la pensión donde estaba durante las vacaciones. Y yo ahí no hacía nada. Y mi gran amigo allá entonces era, ¿cómo se llamaba? Julio, no. Hombre, Beltrán. ¿Cómo es que se llamaba? Creo que, bueno, era un apellido Beltrán. Era mi gran amigo ahí en Bogotá. ¿La religión? No, pues era lo principal. En esa época no se hablaba toda la religión y las misas, misa día semanal, se rezaba ahí en la emisora con gran devoción y primaba siempre la religión por encima de todo, hasta que el liberalismo subió al poder y entonces esa religión se seguía rezando, pero ya no tanto, porque estaban peleando las ideas liberales y entonces la religión iba muy en segundo plano. Pero hasta ese tiempo la religión era lo principal. Y cuando un presidente hablaba, lo primero que invocaba era la religión católica. Lo primero que imploraba era la religión católica. Existían siempre los colegios católicos. Mucho tiempo después vinieron los colegios mixtos. O sea, se recibían hombres y mujeres en una misma aula. Pero eso causó un gran revuelo. Ir a esos colegios. Solo las familias liberales apoyaban la religión, pero ya muy tangencialmente, muy de segunda. No era lo principal. Sino se hacía la misa y seguía siendo imperativo que fuera la religión católica. Hasta que vinieron las libertades de cultos de los gobiernos liberales, entonces esta cosa fue perdiendo importancia en la misa. En Cali, pues realmente no ha sido la única empresa importante que tenía en ese entonces Cali. Eran 2 empresas. Era era los zapatos, la fábrica de Croydon. Croydon siempre fue el baluarte de la empresa, en las empresas en Cali.
eran los que producían los zapatos para un gran mercado. Ellos producían zapatos Croydon, el zapato tenis que llamamos hoy, era lo que producían. Después vinieron ya otros ramos, otras cosas, pero principalmente fue zapatos Croydon. Creo que había otra empresa importante. Ah, la Manuelita, que sacaban los dulces Manuelita, que eran la mayoría de cosas, los bombones Manuelita. No comía los bombones, pero no llamaban Manuelita, llamaban bombones, no me acuerdo cómo era. Esos bombones los mandaba Manuelita, o los importa hoy, en más de 10 o 20 países. Es una industria próspera y muy, muy exitosa de Manuelita. Entonces eran dos renglones, los zapatos y los bombones. Y lo señalaba en ese frasco. Y ahí lo sacaban y se lo entregaban a uno. No me acuerdo cuánto valía, pero creo que eran 2 centavos o 3, algo así. Entonces de ahí todo el mundo, los muchachos, consumíamos, eran bombones Colombina. Y de política, ahora, Y hoy aún existe los bombones Colombina, pero esto ya se exportan como a 10 países. En ese entonces solo estaban los Colombina, que venían de Manuelita. El ingenio Manuelita era lo que producían. Pues la radio llegó sin mucho aspaviento, poco a poco. La gente se fue acostumbrando a oír la Radio Pacífico y La Voz de Colombia. Eran las emisoras principales. Allí oían las noticias y las novelas. Las novelas de un personaje que era quien adivinaba a quién había matado hoy. Oh, se llamaba Fu Manchu. Fu Manchu. Entonces todo el mundo imitaba la voz de Fu Manchu. Muy interesante. Esa era la voz de combate de Fu Manchu. Esa era la voz de Colombia. Y la local, Radio Pacífico. Pero la radio, como es hoy, se debe a Yamil Amán. Él fue el primero que hizo la cadena. Entonces montó esa emisora, se hizo cargo de la emisora de La Voz de Colombia, y era la que transmitía las noticias instantáneamente. Se iba informando a través de todas esas emisoras que había formado él. Él fue el que modificó la radio completamente. La televisión vino después,
Ya cuando Rojas Pinilla asumió el poder, entonces él quiso inaugurar la televisión y habló por radio en la posesión de él, de la presidencia, la hizo a través de radio. Eran pocos los radios que había en Colombia. Pero después Rojas Pinilla importó una serie de radios para vendernos de forma económica al pueblo. Pero realmente donde uno, por ejemplo en Buga, donde uno oía la radio, era ahí en la alcaldía, en el pasaje de la alcaldía donde estaba la plazoleta pues de ahí en Buga, era ahí donde uno iba a oír la radio. Ahí hablan las noticias, las novelas, y todo las veía ahí. Pero tenía que ir hasta allá, hasta la plazoleta de Buga para verlo. Después ya radios fueron llegando a distintas partes. Por ejemplo, en Sevilla, el segundo radio que se compró fue el de mi papá. Ese era un radio que el viejo había comprado para acompañar con la guitarra a los músicos. El viejo surungueaba de la guitarra y él acompañaba la música con las emisoras, que la mayoría eran de Ecuador, era donde nos llegaba la música. Sobre todo toda esa música andina, toda esa triste, que era triste. Después vinieron las emisoras, unas emisoras de esa, ¿cómo se llama? De las rancheras de México. Entonces México se impuso con esa música allá en México, pero al principio era música andina. No, simplemente él dijo, vamos a transmitir la posesión del presidente, vamos a transmitirlo por la televisión. Entonces llamó un grupo de personas ¿cómo se llama? En la isla, ¿cómo? La isla, ¿cómo se llama? ¿Cuba? En Cuba. Trajo un grupo de personas de Cuba y dijo, ustedes necesito que me transmitan la transmisión de la posesión mía tal día. Y entonces él le dio libertad a esas personas, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, le dio la libertad completa para que trajera todos los aparatos que se necesitara. Entonces así se hizo, y ese día se inauguró la televisión de Colombia transmitiendo la posesión de Rojas Pinilla en la papel que trajo, hombre, ¿cómo llamaba ese tipo? De radio, muy conocido en la radio, pero que fue el primero que trajo los equipos para transmitir la posesión del presidente de Rojas Pinilla. Mucho después, fue un 20 de julio, cuando el hombre llegó a la luna,
la transmitió Estados Unidos por primera vez. Llegaron dos astronautas a la Luna, que fue cuando el astronauta, cuando el primero en llegar a la Luna, dijo que, como que dijo, un pequeño paso para la humanidad, pero inmenso, no sé, algo así. Y estaba transmitiendo que era un paso pequeño, pero que era inmenso en la transmisión de la Luna. Entonces allí vimos a tres astronautas en la Luna. Entre ellos, uno fue el que llegó, porque ellos disparaban los cohetes hasta romper ¿cómo se llama eso? De la Luna. Cuando rompían exacto, rompían para allá de la atmósfera de la Tierra, entonces ya entraban en órbita en la Luna, y ya entonces la Luna atraía esa nave hasta llegar a la Luna. Y así fue como se hizo. Sí, claro. Pero eso no, yo traté de grabar, en esa época yo lo grabé, pero como había que mandar esas cosas había que mandarlos ahí a Panamá, al laboratorio. Entonces, cuando ya me llegó, venía censurado, todos ya censurados, entonces no dejaron transmitir nada. Pues yo no ser el primero de haber grabado esas cosas, pero no las pude volver a transmitir porque me la censuraron. Esa explosión fue cuando volaron los camiones que tenían parqueados ahí en la plazoleta de ¿cómo se llama eso? Ahí en la plazoleta de... Exactamente, más adelantico eso, estacionaron los camiones que traían la dinamita para el ejército. Y estando entonces, no tuvieron la precaución suficiente y pronto explotó. Y eso voló todas esas manzanas, que es lo que se conoce hoy con la salida hacia una, todo eso voló. No sé cuántos muertos hubo. Eran, no sé, creo que eran 6 camiones que estaban ahí, que venían para el ejército. Y los estacionaron ahí mientras los llevaban directamente a los cuarteles. Entonces ahí fue donde explotaron. ¿Ya qué? Política. Pues en la época uno no podía siquiera liberar porque lo mataban. Los liberales tenían que esconderse y transmitir sus noticias y su información y su ideología desde la clandestinidad, porque eso lo ponían inmediatamente, lo ponían en lista negra de liberal, como liberal, y entonces eso no lo permitían. Los severos conservadores no permitían que siquiera una persona llegara a decir, gritar, por ejemplo, vive el Partido Liberal, pues él quedaba muerto.